Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Conexión Azul desde el periódico Heredia Hoy. Mi nombre es Hazel González y hoy traemos un tema fascinante que muchos de ustedes nos han escrito porque, quieren ahondar un poquitito más acerca de esta información que traemos hoy. Y el programa de hoy va a tratar sobre la frecuencia Schumann. Se dice en muchos ámbitos que la frecuencia Schumann es como el latido de la Tierra. Pero podemos hablar de que se trata de un latido electromagnético. Y es muy curioso y muy interesante que en los últimos años esta frecuencia Schumann se ha convertido en un tema muy popular, tanto en redes sociales como en videos, como en podcast y en conversaciones incluso relacionadas con bienestar, energía, conciencia, pero incluso también con respecto al comportamiento humano. Algunas personas aseguran que esta frecuencia afecta nuestras emociones, nuestro sueño e incluso nuestro estado mental. Otras creen que se trata simplemente de un fenómeno físico natural y que se ha exagerado en los medios. Ahora bien, ¿qué es realmente la frecuencia Schumann? ¿Por qué se le llama el latido de la Tierra? ¿Y qué relación existe entre este fenómeno y el cuerpo humano? Esto es lo que vamos a explorar durante los siguientes minutos. Tal vez revisando algunos de los temas o de los hechos más reconocidos que han surgido alrededor del tema. Para empezar, vamos a definir qué es la frecuencia Schumann. Y podemos decir que es un conjunto de resonancias electromagnéticas naturales que se producen entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. La ionosfera, recordemos que es la capa de la atmósfera que contiene partículas cargadas eléctricamente y que actúa junto con la Tierra como una especie de cavidad electromagnética gigante. Cada vez que ocurre un rayo en alguna parte del planeta, se generan impulsos electromagnéticos que quedan, por decirlo así, rebotando entre la Tierra y la ionosfera. Ese fenómeno produce ciertas frecuencias resonantes de forma natural. Y la frecuencia más conocida es la 7.83 Hz o hercios. Esto quiere decir que es aproximadamente 7.83 oscilaciones que tiene este movimiento, ¿verdad?, por segundo. Este fenómeno fue estudiado por el físico alemán Winfried Otto Schumann en la década de más o menos 1950. Y desde entonces ha sido objeto de investigación científica en las áreas relacionadas con el electromagnetismo atmosférico y también el comportamiento de las ondas. Ahora bien, ¿por qué se le conoce como el latido de la Tierra? Este ciertamente no es un tema o un término más bien estrictamente científico, pero muchas personas lo llaman así, el latido de la Tierra, porque se trata de una resonancia natural permanente del planeta. Y entonces se han dado, digamos, como varias ideas al respecto de que, bueno, es una
resonancia que es constante, es decir, no para, se mantiene. Está presente a nivel planetario, en todos los lugares. Y además, bueno, es parte de la dinámica natural del planeta. Además, el concepto tiene un fuerte impacto simbólico. La idea de que la Tierra posee una especie de pulso electromagnético continuo. Ahora bien, esto no solamente despertó el interés en los científicos que empezaron a estudiar o analizar esta frecuencia, sino también despertó el interés en muchas personas que están muy interesadas en los temas de bienestar, la meditación, la conexión con la naturaleza y también la conexión del ser humano con el entorno. Ahora, algunos han preguntado, bueno, ¿el ser humano es electricidad? La respuesta es sí, somos electricidad. Y bueno, la forma de demostrarlo, por decirlo de esta forma, es que el corazón funciona mediante los pulsos eléctricos. El cerebro también genera actividad eléctrica y el sistema nervioso transmite señales electromagnéticas a través de las neuronas. Entonces, ¿cómo se comprueba esto? Bueno, a través de los electrocardiogramas que más bien miden la actividad eléctrica cardíaca, ¿verdad? Y un electroencefalograma registra las ondas cerebrales. Entonces, podríamos decir que sí, que somos electricidad. Ahora, algunas personas han ido todavía más allá y preguntan, bueno, ¿puede existir alguna relación o alguna interacción entre los campos electromagnéticos naturales de la Tierra y los sistemas biológicos humanos? Eso es supremamente interesante y no podemos olvidarnos que el ser humano es parte de este planeta. Entonces, vamos a ir al tema del cerebro. El cerebro produce diferentes tipos de ondas asociados con distintos estados mentales. No sé si en algún momento los han escuchado, que por ejemplo están las ondas beta, que las ondas beta nos mantienen en atención y actividad mental. Por el contrario, las ondas alfa más bien nos relajan y nos generan calma. Hay unas que se llaman zeta, que están vinculadas más bien hacia los estados meditativos profundos y el sueño ligero. Y las ondas delta están relacionadas con el sueño profundo. Algunas de estas ondas cerebrales se encuentran en rangos muy cercanos a ciertas resonancias Schumann, especialmente las ondas alfa. Y esto ha generado algunas hipótesis acerca de una posible sincronización natural entre el cerebro humano y los ritmos electromagnéticos terrestres. Sin embargo, todavía están los estudios, no hay una evidencia concluyente, ¿verdad?, que demuestre que esto sea verdaderamente de esta forma, que nos afecte la frecuencia Schumann. Sin embargo, algunas personas sí lo confirman. Ahora, es muy interesante porque algunas personas sí afirman experimentar cansancio, alteraciones del sueño, ansiedad, cambios emocionales, dolores de cabeza, sensibilidad emocional o una persistente sensación de agotamiento. Y cuando escuchan hablar de cambios en la frecuencia Schumann, afirman que esto podría estar relacionado.
Entonces, no lo negamos, pero también podemos decir que en muchos de estos casos puede deberse más bien a temas de estrés, de fatiga, de la sobrecarga emocional, también de ansiedad. A veces estamos en ese pensamiento repetitivo que no se detiene, ¿verdad? Y esto podría eventualmente manifestarse y creemos quizás que se trata de la afectación de la resonancia Schumann. Sin embargo, puede ser que estos temas se interpreten a través de experiencias cotidianas que tengan que ver con esto mismo. Ni lo negamos ni lo afirmamos. Lo importante en todo esto es siempre tener el discernimiento y lo que siempre recomendamos es tomar muchísima agua y descansar. Ahora, hay otro detalle que, digamos, sí es muy evidente más allá de las teorías de las frecuencias. Y es que nuestra vida moderna, o esta vida, este estilo de vida que estamos llevando, sí nos está afectando profundamente a nuestro bienestar. Nos afecta, por ejemplo, que nos levantamos y ya tenemos una pantalla en nuestra mano. Entonces todo el día estamos con pantallas. Hay mucho ruido a nuestro alrededor, hay exceso de información, hay mucho estrés laboral, hay mucha ansiedad a nivel social. A esto le sumamos falta de descanso y además, bueno, porque es una realidad, estamos viviendo épocas de sobreestimulación mental. Hay mucha información, muchas pantallas, mucha información, todo es muy rápido, ¿verdad? Entonces, si analizamos esto, prácticamente nuestro cerebro no descansa. Por eso es muy interesante cuando algunas personas nos comentan que sienten mucho alivio cuando visitan la naturaleza, tienen la oportunidad de estar cerca del mar, de ir a pasear al mar, de caminar, de tener caminatas de forma silenciosa, sin pantallas, o cuando logran desconectarse temporalmente de la tecnología. Y aunque esto que estoy comentando no pruebe, ¿verdad?, teorías energéticas complejas, sí demuestra que nuestro entorno sí influye mucho más de lo que imaginamos en nuestra salud física y emocional. Entonces, bueno, a través de diversos estudios han demostrado que pasar el tiempo en ambientes naturales puede reducir digamos, niveles de estrés, puede disminuir la ansiedad, mejorar nuestros estados de ánimo, favorecer la concentración y ayudar a regular el sistema nervioso. Es muy interesante porque cuando logramos estar en estos espacios abiertos con la naturaleza, con los árboles, respirar el aire puro, estamos en contacto directo, digámoslo así, nuestro ser energético con la energía que se está manifestando tanto a nivel de montaña o de playa. Y cuando vamos solemos sentirnos muy bien, venimos recargadísimos porque hemos soltado nuestras cargas energéticas y emocionales y además porque evidentemente en la naturaleza, dependiendo de dónde vayamos, ¿verdad?, podemos experimentar menor ruido, podemos experimentar la reducción de esos estímulos que recibimos a todas horas de forma artificial, ¿verdad? Obviamente en la naturaleza todo es natural. Vamos a estar respirando aire fresco, tenemos posiblemente actividad física cuando caminamos o corremos o jugamos. Y además todo esto nos genera una gran relajación mental. Entonces, cuando estamos en contacto con la naturaleza, muy posiblemente estos entornos
más equilibrados y menos agresivos generan, ¿verdad? El cuerpo humano responde afirmativamente a esa estimulación natural. Regresamos a lo que es natural. Ahora, es importante mencionar que se han estado generando a nivel de redes sociales información que todavía no sabemos si es cierta o no, de que, por ejemplo, la resonancia Schumann está aumentando drásticamente, de que la resonancia Schumann está cambiando el ADN humano o de que eleva automáticamente la conciencia. Y esto hay que tener cuidado porque algunas de estas ideas, ¿verdad?, están mezclando conceptos científicos con interpretaciones personales, con espiritualidad, pero también con mucha desinformación. Entonces, no estoy diciendo que todo sea falso, pero sí debemos mantener ese pensamiento crítico y esa observación y diferenciar, por ejemplo, cuando son hechos que han sido comprobados, con hipótesis, con creencias y también con especulaciones. Ahora, lo que sí es sumamente claro y real es que este es un tema que genera muchísima fascinación. En realidad, más allá de la energía o del electromagnetismo, ¿verdad?, es una realidad que los seres humanos tenemos la sensación de que estamos conectados con algo mayor, con algo más grande. Y es que la frecuencia Schumann despierta interés porque une ciencia con naturaleza, con misterio, con percepción humana y también con esa búsqueda de significado que estamos siempre en esa búsqueda, estamos en ese interés de conocer qué es lo que ocurre más allá de lo que yo vivo diariamente. Hay algo mayor. Entonces, las personas buscan toda esta información y por eso, bueno, con este programa precisamente estamos generando esta información para que ustedes se interesen y busquen lo que más les resuene a ustedes. Y bueno, no es en vano, bueno, en esta época muchas personas experimentan agotamiento, desconexión, se sienten muy ansiosas o se sienten muy saturadas física y emocionalmente. Y entonces la idea de recuperar el equilibrio y la conexión con el entorno va a resultar siempre muy atractiva. Desde Conexión Azul, nosotros siempre vamos a recomendar pues buscar ese balance, buscar ese equilibrio, buscar esa vitalidad que es natural y que atañe al ser humano, siempre en entornos naturales. Visitar la playa si hay la posibilidad de caminar sobre la arena o ir a un parque, abrazar árboles, quitarse los zapatos por unos minutos y poner los pies directamente sobre el zacate o sobre la tierra inclusive, abrazar árboles. Esa es la mejor manera de reconectarnos nuevamente con nosotros mismos, pero también con el entorno que nos rodea. Y si bien es cierto, la resonancia Schumann o la frecuencia Schumann es un fenómeno electromagnético real y fascinante, la ciencia continúa estudiando estas características y las posibles interacciones con los temas biológicos del ser humano. Y bueno, ya que muchas de las afirmaciones populares aún no han podido ser demostradas. Y más allá de las teorías, este tema nos invita a hacer una reflexión sobre algo que es sumamente importante: la relación entre el ser humano
y el entorno que habita. Por eso es tan importante pausar, y siempre vamos a recomendar la pausa como parte de las actividades del día a día. Quizás porque uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo moderno no sea el exceso tecnológico que tenemos, sino más bien la desconexión permanente y persistente que tenemos de los ritmos naturales del ser humano, porque tenemos ritmos naturales, somos parte de la naturaleza, pero nos hemos desconectado muchísimo. No sé si les ha pasado que por esa razón buscamos silencio, buscamos más paz, más tranquilidad y más contacto con la naturaleza. Y tal vez por eso es que sentimos alivio cuando tenemos la oportunidad de estar en silencio, conectarnos con nosotros mismos, hablarnos a nosotros mismos, alejarnos, aunque sea unos minutos, del ruido permanente y de la actividad frenética de esta vida moderna. Y quizás esa sea la parte más importante de todo este tema y de todo este programa. Recordar que el bienestar del ser humano no depende solamente de la productividad y la velocidad, sino también del equilibrio, el descanso y la conexión con el mundo que nos rodea. Esta es una de las grandes reflexiones que queremos dejar como parte de este programa de hoy, y de verdad reflexionar de que hay un mundo allá afuera que no necesariamente tiene que ver con pantallas ni con tecnología. Es el mundo natural, el mundo de los bosques, de los parques, de los sitios naturales, de los entornos naturales, que siempre sí nos van a recibir de la mejor manera, porque la naturaleza sí sabe qué hacer con nuestra sobrecarga, tanto mental como emocional como física. Por hoy terminamos este programa y nos esperamos en el próximo. Muchas gracias.